Bueno, ¿Qué tal, nuevamente muy Brandon? buenas tardes y bienvenidos al séptimo webinar de Minuto de Experiencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Raúl Caguana, quien es mecánico electricista. Muy buenas tardes, Raúl, bienvenido a Minuto de Experiencia, ¿cómo estás? Hola Fernando, bien, todo bien, gracias por la Muy bien, invitación. todo exacto, muy bien. Raúl, te escucho un poquito lejos, no sé si me puedes por favor subir un poquito más el volumen al micro. Ya, ok. Ya, genial. Gracias Raúl nuevamente por darte este espacio para poder conversar con nosotros. Como te había explicado de forma interna, lo que se encarga prácticamente o la perspectiva de Minutos de Experiencia, ¿no? En realidad es un espacio sin fines de lucro donde nosotros podemos compartir el conocimiento que en este caso tú tienes, donde nos puedas explicar, bueno, un poco del rubro del que te has especializado, de la carrera, cuáles son las lecciones aprendidas que adquieres durante el trayecto del desenvolvimiento de tu etapa profesional y asimismo nos dejes un mensaje o una reflexión. Esa es más o menos la estructura de Minuto de Experiencia, ¿no? Donde prácticamente todos los involucrados, los que nos están viendo por la plataforma Zoom y por la plataforma Facebook y asimismo por YouTube, que también estamos creando un canal para poder subir los videos, los próximos que también que se conecten puedan entender un poco más o menos de qué se trata la especialidad que tú te desenvuelves y asimismo qué implica poder trabajar en el rubro. Entonces, nuevamente, gracias Raúl, bienvenido. Y cuéntame primero, en realidad, ingeniería mecánica eléctrica, para conocerte un poco, ¿dónde estudiaste la carrera? Sí, Fernando, gracias. Igual gracias, agradecerte por la invitación. Mira, yo estudié la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno. Yo culminé mis estudios el año 2007 y para el 2008 ya prácticamente inicié a laborar, ¿no? Sí, la razón en sí, un poquito hablando, ¿no? De por qué uno estudia una carrera. En mi caso, al menos, fue por se puede decir, una motivación, una pasión a la energía en sí, ¿no? A mí en sí, desde pequeño, me gustaba lo que era la energía, interactuar con energía, y la energía eléctrica sobre todo. Entonces, por ahí fue mi inclinación hacia a estudiar esta carrera. Ujú. Así es, en realidad, en la mayoría de lo que estudiamos prácticamente la carrera, sea cual sea la carrera profesional que elijamos, en verdad siempre es por una afinidad, ¿no? O algún interés propio que nosotros tengamos, ¿no? Siempre alguna afinidad ya puede ser de repente en los números, por ahí si alguien quiere estudiar matemática pura, en la lectura, si por ahí alguien estudia el tema del lenguaje, literatura, asimismo filosofía, y en caso nuestro siempre la afinidad con el tema de la energía, ¿no? Y lo que involucra Mm. prácticamente la aplicación de la ingeniería. Sí, en realidad es hermoso la carrera y es bastante amplio, bastante amplio. Y más aún cuando se mezcla ingeniería mecánica y eléctrica, ambas disciplinas son prácticamente una lanza que en sí cada disciplina puede especializarse en diferentes ramas. Es muy amplio Así y a la es, vez hermoso. y Ujú. así es. Y como tú lo dices, ingeniería mecánica y eléctrica, pues toma un poco de las dos especialidades, ¿no? De la rama eléctrica como la rama mecánica. Sí. Y justamente ahí mi pregunta sería, ¿tú ya tenías predefinido o la proyección a qué rubro tú querías especializarte? Porque tú sabes que te puedes especializar en el sector de repente de diseño, investigación, en proyectos eléctricos o proyectos mecánicos, etcétera, ¿no? No sé si me puedes contar un poco. Ya, mira, como te dije, a mí en sí lo que más me llama la atención es el tema de la energía. Tal vez sea por el tema de que sea algo que no es palpable, ¿no? No es tangible. O sea, mucha energía no se puede ver. Y en ese sentido, una especialidad para mí son el tema de las pruebas eléctricas que se hagan a unos equipos, eh, todo ese tema, ¿no? Entonces, es un tema, es un área bien amplia y hermosa de la parte de la energía. Ujú. Y de la ingeniería Así en es. sí. Sí, en realidad sí.
tienes mucha razón en lo que dices. ¿Y nos podrías comentar un poco cómo fue acerca de la primera experiencia laboral, ya en la etapa profesional? Ah, bueno, sí. Mira, en sí, uno como tú dices, tiene un enfoque, ¿no? Yo particularmente siempre, desde pequeño, me llama la atención bastante las máquinas, todo aquello que vea con energía, ¿no? Entonces, mi deseo desde el inicio fue trabajar en el rubro industrial, minero y demás. Pero no siempre las cosas salen como uno quiere, ¿no? Siempre hay cosas que tiene que uno pasar todavía para lograr lo que quiere. En mi caso, por ejemplo, para el tema laboral, se me dio una oportunidad, ni bien prácticamente salí de la universidad, y al día siguiente te puedo decir que se me presentó una oportunidad para ir a laborar, en este caso era para hacer obras de electrificación rural, o sea, era para hacer electrificación, compostería y redes primarias y secundarias, ¿no? Alimentar o abastecer de energía a comunidades. En este caso a mí me tocó ir a Chalhuahuacho, eso fue el 2008, cuando tuve que ir a Chalhuahuacho y ahí me tocó participar en un proyecto que ya estaba en la fase final. O sea, el proyecto ya se había ejecutado y estaba prácticamente para hacer la liquidación, como se puede decir. Entonces, y la energización y liquidación. En ese caso, a mí me delegaron a hacer el tema de inventario físico de la línea, ¿no? De la línea en 22.9 KB. Entonces, ahí yo como no tenía mucha experiencia, prácticamente, ese es, como quien dice, no, creo que los primeros años o primeros meses cuando uno sale de la universidad, tiene que pasar como se le dice derecho de piso, ¿no? O sea, tenía que hacer un trabajo prácticamente que nadie quería hacer. Entonces, fue así que yo tuve que salimos con un amigo, con unas láminas de detalle, a hacer el inventario estructura por estructura, ¿no? Y cuando me refiero a estructura por estructura, es decir, poste por poste, ¿no? Ir al poste número uno, ver qué ferretería se ha instalado, qué, qué código tiene, qué coordenadas tiene y todo lo demás. Entonces, así fui levantando uno por uno todo lo que es como un inventario físico, ¿no? De toda una línea. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy hablando de un PC que se llamaba Cotabambas, fase 4, si no me equivoco, y tenía alrededor de 120 kilómetros en línea de línea 22.9, ¿no? Tenía tres configuraciones, había una línea troncal y trifásica, también había otra que era bifásica y había monofásica. Entonces todo eso se hizo el inventario físico. Eso me habría tomado al menos unos mes y medio hacer el levantamiento de campo, como quien diría. Una vez culminado eso, fue ya también la etapa de procesamiento en gabinete. O sea, empezar a cuadrar todo lo que es la georreferenciación al plano inicial de ingeniería y empezar a adecuar, ¿no? Ver las distancias finales con las que ha quedado los vanos, a cuántas acometidas se está instalando por cada postería en baja tensión y demás, ¿no? Todos esos diseños fueron prácticamente mis inicios en mi etapa laboral. Eso fue un mes más y de ahí se entregó ese trabajo en Lima, ¿no? Ese trabajo era para fideicomiso, entonces se hizo ese trabajo, se entregó en Lima. Esa fue mi primera experiencia laboral. Fue de 2008, estamos hablando, creo, si no me equivoco, de enero hasta junio aproximadamente. Sí, unos casi 6 meses haciendo ese trabajo. Uh -huh. Así es. Si bien es cierto, como mencionas, uno saliendo de la universidad prácticamente no tiene mucho conocimiento de lo que es campo, en realidad poco conocimiento se tiene también de lo que es palpar, qué sé yo, máquinas, motores, en tu caso estructuras, o ver qué tipo de aisladores se utiliza, qué tipo de empalme se utiliza, etcétera. Entonces, ya aunque no es, como tú dices, centrado en la etapa final de un proyecto que es prácticamente lo que es el last build, si no me equivoco, o el armado de dosieres finales ya para la última etapa, ¿no? El control documentario.
si bien es cierto, ya te da un acercamiento a lo que es la estructura de un proyecto, ¿no? Que si bien es cierto, lo tomaste en la etapa final, pero es parte del proyecto. Yo imagino que de igual forma tienes lecciones aprendidas y has adquirido por ahí bastante conocimiento en los equipos o sistemas que se involucran. Sí, definitivamente uno, y en realidad en campo, o cuando tú vas, sales a campo y ves cómo se ha instalado, cómo se hace en sí, es el mejor aprendizaje que uno puede tener. Porque en gabinete uno se imagina, uno se idea, hace imaginaciones, pero no lo ves. En cambio, cuando tú estás ahí en terreno, ves las cosas y aprendes más, ¿no? Aprendes más. Y realmente esa es una lección para mí aprendida, ¿no? A veces iniciado incluso en campo o en terreno, y eso se me ha quedado hasta el día de hoy. Entonces, incluso haber hecho una caminata por todas esas zonas, hasta el día de hoy yo recuerdo qué lugares son y qué pertenecen, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia y eso es lo que se me abrió y al final me estuve desenvolviendo en esa rama de la ingeniería eléctrica por un buen tiempo, ¿no? Hasta el 2000, prácticamente hasta 2012. Ya, bueno, puedo compartir acá unas imágenes de algunos. Por ejemplo, acá se ve en la primera imagen cómo se asciende a los postes, ¿no? Como un operario asciende se ponen unos estrobos y asciende a la parte superior. Está igual colocado con arnés, está con sus implementos de seguridad. Esta imagen que estoy mostrando son aproximadamente en 2010, ¿no? Y de ahí, como se puede ver, también se hace mediciones de los pozos a tierra y demás, ¿no? Ahí se ve también un operario ahí cómo está conectando ya, poniendo la energización a una subestación pequeña. Son subestaciones pequeñas, estamos hablando de transformadores de 10 kV, 15 kV, máximo 25 kV, ¿no? Que alimentan, por ejemplo, de 25 kV alimenta aproximadamente a 100 usuarios. Entonces, y esa es la máxima carga que se tenía, ¿no? En estos pequeños. Normalmente a estos proyectos se le llama pequeños sistemas eléctricos o sistemas eléctricos rurales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el 2000, después de haber tenido esa primera experiencia, ya se me dio una oportunidad para ingresar a una empresa que se llama Camesa. Y justo el año 2010, el gobierno o a través del Ministerio de Energía y Minas, lanzó unos paquetes, ¿no? Unos paquetes de electrificación rural para tratar de abastecer esa brecha que existía en lo que es el abastecimiento de energía eléctrica, y sobre todo en zona rural. Entonces ahí me tocó participar en un proyecto que era el Grupo 5, que pertenecía a 5 proyectos, 5 departamentos, mejor dicho, del país, ¿no? Que estaba entre Cusco, Huancavelica, Puno, ¿qué más? Estaba Junín. A mí me tocó, me delegaron a un proyecto que era en Chumbivilcas. Ahí me quedé prácticamente desde el inicio, ahí empecé desde la ingeniería hasta la conformidad de obra. Y fue una linda experiencia, una bonita experiencia en sí. Entonces, esas imágenes que comparto, por ejemplo, son de esa zona, ¿no? De Chumbivilcas, Santo Tomás, estamos hablando de Quiñota, todos sus distritos, ¿no? Quiñota, Chamaca, Pibitaca, Colquemaca y demás, ¿no? Esa fueron como quien diría, mi primera experiencia ni bien salí de la universidad, ¿no? Todo el sector rural, participado en proyectos de electrificación rural. Ujú. Eso sería. Así es. Y Raúl, ¿nos podrías un poco explicar un poco cuál era el alcance del trabajo ya, no en el primero, que me contaste saliendo de inmediato que estabas entrando a la etapa final de un proyecto de electrificación rural? Nos comentaste hace unos minutos de que también tuviste la oportunidad de participar en otros 5 proyectos más similares. Entonces, si nos podrías contar primero un poquito de qué trata prácticamente el alcance de un ingeniero mecánico electricista en este sector. Ya. Un ingeniero mecánico electricista aquí, hay varias áreas, como quien diría, ¿no? Hay un área que se llama el tema de ingeniería. Prácticamente ahí es donde yo participé en tema de ingeniería, siendo proyectista y después posteriormente oficina técnica y asumiendo ese cargo, ¿no? De jefe de oficina técnica al final. Eh, Otra área que es ya netamente la supervisión,
supervisión hablo del tema de construcción, ¿no? O sea, uno como empresa contratista a veces delega a otros ingenieros para que supervisen los trabajos de ejecución. Muy al margen existe otra empresa supervisora, ¿no? Que supervisa al contratista en sí. Entonces, eso también es un área que ya es netamente de construcción. Ahí, por ejemplo, en el área de construcción lo lidera, normalmente siempre lo lidera el residente, y después por encima de él está la gerencia, ¿no? La gerencia de proyecto o el jefe de proyecto. Entonces, en mi caso, yo estuve todo ese tiempo en la parte de oficina técnica, proyectista, ¿no? Viendo el tema de ingeniería, los planos, memorias de cálculo, ¿qué más? Especificaciones técnicas del suministro, especificaciones técnicas para el montaje, tanto en obras civiles como en obras electromecánicas, ¿no? Eso fue, ¿no? Y yo como viendo específicamente al inicio como proyectista, fue eso, ¿no? Ver el levantamiento topográfico de campo, procesable en gabinete, o sea, poner las coordenadas en un plano y empezar a sacar o confeccionar los planos, ¿no? Para construcción. Igual se tiene que hacer aprobar a la supervisión todos esos planos y sale, ¿no? Como emitido para construcción. Entonces, esa fue mi primera etapa, por ejemplo, en este proyecto. Y de ahí ya el tema ya de propiamente de construcción, porque en la etapa de construcción también muchas veces se necesita un soporte técnico, toda vez que los planes iniciales muchas veces puede todavía sufrir modificaciones. Entonces, esas modificaciones muchas veces requieren todavía un levantamiento de campo, de data, procesamiento y algunas veces incluso un cálculo justificativo, ¿no? Eso se da porque a veces la ingeniería, yo no conozco particularmente y me atrevería a decir en ninguna especialidad una ingeniería perfecta, porque la ingeniería prácticamente es como una planificación, pero nunca va a ser exacta, entonces siempre va a haber unas modificaciones durante la ejecución. Entonces, por eso es que existe un área técnica, que es el área de oficina técnica, que se encarga de que esas modificaciones sean aprobadas por el cliente y se construye conforme esa aprobación, ¿no? Entonces, de eso se encarga. Y el área, igual, ¿no? En la etapa de construcción también se tiene que hacer muchas veces la compra o la procura de materiales y eso también se encarga el área de oficina técnica, ¿no? Viendo que cada material esté de acuerdo a la ingeniería, de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumpla las normas técnicas de la ingeniería o exigidas en la ingeniería, ¿no? Todo eso. Ujú. Eso fue. Ahora, hablando en proyectos, bueno, yo, como te dije, el inicio, participé primero en Cotabambas, que era el PC Cotabambas cuarta etapa, eh, para fideicomiso era este proyecto. Y de ahí me tocó hacer así estudios y conformidades de proyectos, ¿no? He hecho un proyecto de Asangra cuarta etapa, que también era un monto regular, era de 6.800.000 soles, si no me equivoco. De ahí hice otro trabajo de ingeniería, hicimos en Jime Pamparamas, que es por el lado de Moro, Chimbote, que también se hizo la ingeniería. De ahí otro proyecto de acá en Puno, era para el lado de Atuncoya, que también se hizo la ingeniería. Y, y así, ¿no? Fue esa etapa te estoy hablando hace más o menos de 10 años atrás, o más todavía, ¿no? 12 años atrás. Entonces fue esa mi primera etapa, como quien diría, en mi etapa laboral. Así es. Como bien lo mencionaste, en realidad un proyecto no solamente involucra la disciplina que uno maneja, en este caso la mecánica, sino también, o mecánica eléctrica, sino también la disciplina civil, también de repente para hacer un proyecto de electrificación rural, o en realidad todo tipo de proyectos hoy por hoy, ya se están necesitando estudios de impactos ambientales, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, eso es correcto. así es. Nosotros en realidad tenemos un público que también es egresados, o sea, profesionales en la etapa temprana, pero también tenemos a estudiantes de octavo o décimo ciclo que se encuentran próximos ya a laborar en el mercado. Entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para los que nos están oyendo que se encuentren en esa etapa?
con respecto a cómo refuerzan el perfil para poder especializarse en lo que es proyectos rurales eléctricos. Mira, yo diría que sí, a cualquier oportunidad que uno tenga, simplemente uno la debe tomar, no debe dudar. Definitivamente hay soportes. A mí en particular, de esos años que estoy hablando, a mí me ayudó bastante haber tenido unos cursos de ofimática, cursos de AutoCAD, ¿no? Porque como son estos proyectos que me tocó desarrollar, son proyectos grandes, o sea, estamos hablando eh, de más o menos, como te dije, 130 kilómetros en línea, en usuarios, o sea, beneficiados son algo de 5.000 usuarios, o sea, y en comunidades estamos hablando por lo menos de 98 comunidades, 100, 120 comunidades, ¿no? Entonces, acá, si te vas a poner a dibujar uno por uno y en AutoCAD, te demoras bastante, ¿no? ¿no? Y la ingeniería o conformidad de obra te dan prácticamente un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Para que hagas. Entonces, para este, para este tipo de proyectos existe software que, gracias a Dios, en esta empresa tenían y me tocó manejar, pero me ayudó bastante haber tenido un preconocimiento de AutoCAD. Por ejemplo, acá manejé el DirectCAD, que es de la familia del DLTCAD. Entonces, ahí con eso se hizo todo, por ejemplo, la baja tensión. Después vino ya otro software que fue mucho más potente, al menos para baja tensión, que fue el RedCAD, que era mucho más ágil para hacer los diseños de las, de la baja tensión e incluso la red primaria, ¿no? Eso es, o sea, cuando tú quieres enfocarte, por ejemplo, a un área específica, tendrías que tener este apoyo de todo, o sea, estudiar o capacitarte en temas también de ofimática o de informática en sí, ¿no? Hablo de AutoCAD, o si uno quiere dedicarse a este tema de diseños, ahora, para este cursos, ahora creo que ya dictan cursos de LTCAD o RedCAD o DirectCAD, ¿no? Entonces, Así es. si tienes una oportunidad de ahí en la etapa universitaria o cuando estás por regresar, aprovecha, ¿no? Ese es el tema, aprovechar al máximo. Incluso el inglés también te ayuda bastante, porque muchos software a veces son en inglés y eso, y saber dominar ese idioma o el idioma inglés es un apoyo, un soporte muy, muy valioso. Ujú. Así es. Eso. Ujú. Así es, Raúl, muchas gracias. Excelente, excelente, más bien recomendaciones. Esperemos que lo hayan recibido muy bien, claro, nuestro público, que también estaban bastante interesados en justamente eso, ¿no? Porque varias veces nos han tocado que anteriores ponentes lanzan de frente la etapa profesional, sin embargo, un poquito obvian la etapa previa. Entonces siempre nos piden, pero quiero saber un poco de la transición o cómo reforzar mi CV o así, a mí, mi imagen personal y profesional para poder yo ser atractivo a esos proyectos, ¿no? Ante esos proyectos. Y justamente ahí iban esas recomendaciones. Cuéntanos, Raúl, que luego de estos proyectos en la etapa de Camesa en 2010, ¿qué otros proyectos te viste involucrado? Mira, yo hasta el 2010 me dediqué prácticamente a esto, a todo lo que es electrificación rural. Incluso diría hasta el 2000, hasta inicios del 2012, puesto que ahí ya como lo que pasa, y considero en mi caso particular es que uno siempre aspira a más, ¿no? Por ejemplo, ahí cuando yo te digo de la primera empresa que está ahí hasta en la parte superior, es la primera empresa que trabajé, que era Promelec, del 2008 al 2010. Ahí era proyectista, pero al final terminé siendo jefe de ingeniería. Y eso fue porque una empresa no era muy grande, ¿no? La empresa era de Tacna. Entonces, había un momento que ya no podías escalar más. Había un momento que ya no podías ascender porque ya prácticamente estaba el dueño o los socios. Entonces, ahí es cuando ya se me abre una oportunidad y salgo a otra empresa que era Camesa, que ya tenía proyectos mucho más grandes. Y de la misma manera, ¿no? Uno empieza ahí de proyectista y va escalando hasta ser jefe jefe de oficina técnica. Y posterior a ello,
ya el tema del título fue prácticamente una limitante para mí, para seguir ascendiendo, para ser un asistente residente o residente. Entonces tuve que prácticamente dejar de elaborar para querer hacer la tesis, ¿no? Entonces, eso fue, ¿no? El 2012, cuando yo dejé prácticamente de elaborar y empecé a desarrollar la tesis. Ujú. Así es. Qué importante que menciones eso, porque en realidad uno conforme entra a una empresa, eh, antiguamente sí teníamos en la mentalidad de que, porque incluso nuestros propios padres nos dicen, ¿no? En su momento dicen, "Ay, coge una muy buena empresa para que te puedas asegurar tu etapa laboral". Pero hoy por hoy creo que ya, no sé si me corriges, creo que ya no se maneja así. Uno ya no se retira en la empresa donde inicia y tampoco necesariamente en el rubro que inicia se retira. Hoy por hoy hay tantas oportunidades, tantas especialidades y prácticamente el techo lo pone uno mismo, ¿no? O la barrera lo pone uno mismo. Eh, no sé qué opinas acerca de eso, porque No, muchas veces, definitivamente comparto definitivamente tu idea, porque ya estamos en otra época, pues, ¿no? Ya estamos en la época prácticamente de la informática, ya no estamos en la revolución industrial, donde prácticamente ahí es cuando nació este tema de los empleados, ¿no? Empleados y empleadores. Hoy por hoy ya prácticamente un independiente puede escalar mucho más lejos, puede llegar mucho más lejos. Y es todo un sistema, ¿no? Y justamente a través de las redes, de estas plataformas, que uno puede incluso expandirse, no necesariamente a través de una empresa. O sea, hay muy pocos, definitivamente todavía no sé, yo le pondría un porcentaje de 4% de todo el mercado laboral, que sí, ¿no? Que al final va a estar en una empresa y va a escalar y de repente se jubile en esa empresa, pero la gran mayoría no va a ser así. La gran mayoría va a tener que prácticamente de acá a un tiempo siempre ver su propio ingreso o ver la manera de ser independiente. Ese creo yo es la tendencia. Y justamente para eso está también el soporte de la informática, ¿no? De, de- así es. del área la nueva era que estamos empezando prácticamente a vivir, de la informática. Ujú. Así es. Y qué importante que pongas tú muy claro el hito en el tema de que para que tú pases al siguiente nivel en el tema de tu proyecto de vida o tu proyecto profesional que tienes, para que sigas avanzando, qué importante que que toques ese tema de esa barrera de entrada que sería prácticamente la titulación, ¿no? O sea, titularte para poder ascender a otro tipo de cargos. Sí, claro, definitivamente, muchas veces uno cuando está de estudiante, lo único que quiere es trabajar y empezar a se puede decir, te quieres comer el mundo, ¿no? O sea, todo lo que has aprendido en la universidad lo quieres poner en práctica y hay veces no es así, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando empecé a caminar, a hacer estos levantamientos, inventarios físicos, uno decía, acá no estoy aplicando nada de ingeniería, ¿no? Tantos cálculos que uno lleva, los cursos de los primeros años, al menos en la universidad, puros números, y acá no se aplicaba. Entonces, pero no es que quiere decir que nunca los aplicara, sino que por ahí empiezas. Muchas veces algunos empezamos por ahí. Entonces, pero ya vas escalando. Conforme vas ganando experiencia, así sea, no sé, 3 meses, 4 meses, un año, ya tienes experiencia y vas asumiendo más responsabilidades. Pero también hay un techo, como te decía, el tema del título, que ya como mínimo ya, si quieres asumir más cargos, ya te exige incluso la ley, ¿no? Para que tú puedas ejercer la profesión de ingeniería, tienes que estar colegiado. Si no, no la estás ejerciendo, o sea, no vale prácticamente tu experiencia, ¿no? Documentariamente. Claro, tendrás la experiencia en sí, pero no hay un respaldo legal, como quien diría. Entonces ahí es cuando ya tienes que sí o sí sacar el título, ¿no? Si quieres seguir ascendiendo. Ujú. Así es, qué importante, Raúl, que toques ese punto, porque yo estoy convencido de que a muchos de nuestros ponentes a muchos de nuestros oyentes nos va a invitar a una etapa de reflexión. Como tú tomas decisiones de repente de hacer un pause en el tema laboral para poder darle el 100% al avance y a obtener la tesis, de repente otros también se animen, ¿no? A eso, porque prácticamente eso es algo que no podemos obviar hoy en día, porque hoy por hoy todo el tema es prácticamente burocrático, no es netamente
documentos, ¿sabes? Muchas veces, en varias empresas he visto de que ese tema se toca, le dan más relevancia al tema documentario que prácticamente al conocimiento, know-how que uno pueda tener como bachiller. Sí, 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 eso sí. Entonces fue que sí saqué el título, me tuve que dedicarle al 100%, estuve más o menos 6 meses. Y también, como tú dices, el tema documentario, burocrático, está en la universidad. O sea, por ejemplo, para que tú presentes proyectos de tesis, tienes que tener la aprobación de tus jurados, y estos jurados te tienen que revisar tu borrador, tu planteamiento, y muchas veces no están alineados a su pensamiento de tu jurado. Entonces, y a veces tienes que cambiar incluso de estudio. Eso me pasó a mí en particular. O sea, yo quería hacer, por ejemplo, el tema de coordinación de aislamiento en líneas de transmisión, de acá de una zona de Puno, de una línea, pero el jurado que me tocó en la universidad me dijo, y no hay ningún beneficio social acá. Tu proyecto al final no va a tener un apoyo social a un sector de la comunidad o nada, me dice, ¿no? Es más algún apoyo prácticamente a la empresa, que en este caso iba a ser manejada esa línea por Electropuno. Entonces, me rechazó y no me aprobó. Entonces tuve que cambiar ahí. Entonces, más fácil era para mí cambiar que tratar de replantear. Entonces, al momento de cambiar ya me tocaron otros jurados, ¿no? Y es así cuando hice una tesis del tema de eficiencia energética en un hospital, ¿no? En el hospital regional de Puno, de Manuel Núñez Butrón. Tomo todo el tema de eficiencia energética eléctrica, porque también se podía hacer en tema térmico, el de vapor. Entonces ahí prácticamente hice todo el levantamiento de todas las cargas que se tenían en el hospital. Se hizo un recálculo de todo, la, la corriente que se tiene, o la corriente de diseño que se ha hecho para los cables y todo lo demás. Entonces se hizo un recálculo, se hizo una reconfiguración de las luminarias, cómo se podía optimizar esta energía a través de uso de, por ejemplo, de luminarias LEDs, y eso, aunque no creas, bajaba bastante el consumo de energía. Y eso cuando tú lo plasmas y lo ves, tema económico, por ejemplo, yo veía que en un año creo que se podía ahorrar aquellas veces con algo de 100.000 soles el hospital, haciendo esos cambios. Y eso con un proyecto, o sea, de reinversión, o sea, haciendo esos cambios nada más, el proyecto se pagaba solo. Entonces eso es lo que yo hice, ¿no? Como tesis en aquella oportunidad. Mm. Importante, Raúl, que menciones eso. Y una vez ya obtenida la tesis, ¿cuál fue tu otra etapa en qué proyecto tuviste involucrado? Ya, mira, como te dije, creo que comentemos anteriormente que en sí a mí me llamaba más la atención siempre el tema del sector industrial, ¿no? Y minero. Entonces, yo gracias a la empresa Camesa, que ahí se me presentó, y en sí también la busqué una oportunidad que esta empresa tuviera unos proyectos mineros. Y se me dio la oportunidad, ¿no? Empecé a participar en un proyecto que era en Lagunas Norte. Entré a un proyecto que era una variante de una línea de transmisión en 138 kV. Entré en la etapa final de este proyecto, cuando ya faltaba prácticamente montar solamente 2 torres y hacer el tendido de esas 2 torres nada más, ¿no? Que era justo la llegada a la subestación principal. Y esto en minería prácticamente es común, ¿no? O sea, prácticamente como la minería, lo único que no se mueve o no se expande de una mina es prácticamente la planta concentradora y la subestación principal. Todo el resto, conforme va creciendo la mina, se va siempre expandiendo. Entonces, ese proyecto que hicimos de esa variante, al día de hoy, de hecho, ha sufrido otra modificación más. Entonces, es dinámico. En mina es dinámico todas las instalaciones. Entonces, pero ahí inicié con Camesa. También entré en la etapa final, cuando ya prácticamente me tocó hacer los planos ASBIL de esa línea, y la conformidad del proyecto. Todo lo que son planos, especificaciones, técnicas, pero de conformidad de obra, ¿no? O planos ASBIL
y Metrabas Asbil, ¿no? Con los cuales al final se hizo la liquidación de ese proyecto. Pero igual, me tocó, o nos tocó, porque en Mina, como creo que ya les había comentado, en Mina hay una serie de oportunidades para todos los contratistas que ya estén dentro, porque te llegan invitaciones, incluso para hacer otros trabajos que no necesariamente son por los cuales tú has ido, ¿no? Por ejemplo, a la empresa Camesa le invitaron para hacer unos montajes de estructuras de unas pozas de lixiviación que tenía Minera Barrick, porque en esa época estaba en expansión, o sea, estaban haciendo una nueva planta 6C, entonces ahí estaban haciendo 4 pozas, y esas pozas necesitaban centros de bombeo. Entonces, para el centro de bombeo tenían que construir una rampa llena de estructuras y sobre ellas montar las bombas electromecánicas con todas las líneas de tubería que van hasta la planta en sí, hasta el 6C, y, y de esa manera ampliar su producción, ¿no? Entonces, ese fue un proyecto al cual nos invitaron, participamos y ganamos. Ganamos, nos dieron el proyecto para el montaje inicialmente de estructuras nada más, de 2 pozas, y al final nos dieron todo el paquete completo, que era incluso el montaje de las tuberías, las bombas, salas eléctricas, subestaciones y todo lo demás. Entonces ahí me quedé prácticamente un año en Minera Babek y estuve hasta la mitad de ese proyecto de montaje de pozas, porque justamente Camesa tenía, te estoy hablando del año 2012, 13, 14, ya está, donde prácticamente el Perú estaba viviendo una época de apogeo económico, o sea, había expansiones o proyectos mineros en varios lugares. Por ejemplo, en 2013-14 se abrió Constancia, Las Bambas, entonces había oportunidad laboral en auge, o sea, faltaba profesionales. Entonces ahí Camesa tuvo un proyecto en Constancia, en Hatbay, donde le dieron prácticamente para hacer toda la línea de 22.9 de la mina, o sea, toda la distribución eléctrica, ¿no? En media tensión. Y como yo tenía un poco más de experiencia en la parte de línea en media tensión, me, me designaron o me destacaron para ese proyecto, ¿no? Para Hatbay. Salí de Babek y me fui a Hatbay Constancia. Eso fue el 2013. Entonces, ahí inicié nuevamente con el tema de ingeniería. La primera etapa de ingeniería fue en Lima, donde hicimos, prácticamente yo recibía información de campo, o sea, de la mina, y empezábamos a procesar todo lo que es en el LTCAD se empezaba a diseñar todo lo que son los diseños de la línea y demás, ¿no? Y también veía la parte de procura de materiales, o sea, como muchos de esos materiales y como la mina te exige que sean de importación, estaba yo haciendo la procura. Me quedé prácticamente un tiempo ahí en Lima haciendo esos trabajos antes de ser destacado a proyecto en sí, ¿no? Entonces, después de un tiempo, pero como creo que al inicio te dije, en sí la ingeniería o donde realmente se hacen los trabajos en campo, eso nos pasó prácticamente en mina, ¿no? Y en mina, como te dije, también es bastante variable o es bastante cambiante los proyectos. Toda la etapa de ingeniería que hicimos aquella vez, en 2013, creo que si no me equivoco fue desde octubre a noviembre, se fue al tacho porque la mina no se decidía el trazo de ruta que se iba a hacer. Y al final toda esa ingeniería sufrió modificaciones y se hizo todos unos reclamos a la mina, que no, porque hacían todas esas modificaciones, y a pesar que nosotros ya teníamos una ingeniería al 80% y demás. Y no se pudo solucionar, y así estuvimos un mes más, no, hasta 2 meses, diciembre y enero. Y, y recién se pudo zanjar el tema de ingeniería de ese proyecto, al menos, cuando nosotros, toda la parte técnica y de ingeniería, se fue a campo, se fue a la mina, fue a proyecto y empezó a levantar la data, el mismo
nosotros mismos y empezamos a validar con que esos trazos sean los definitivos. Y ahí recién empezó a salir la ingeniería, o sea, por eso es que ahí en Mina en sí también no solo es prácticamente ver el tema técnico, muchas veces es el tema de gestión. Ya, si no gestionas bien toda tu parte técnica, todos tus diseños, todo lo que tú quieras, al final, no sé, por algo que no concebiste o por el tema de que hay otras disciplinas, hay otros proyectos que también involucran esas zonas de trabajo, se va al tacho. Y al final es una pérdida de tiempo, ¿no? Tanto para el contratista como para el cliente en sí. Entonces fue la única forma de salir de ese problema fue cuando fuimos a terreno. Y en terreno ya se definió la ingeniería de campo y recién se empezó también la construcción. Ahí estuve, por eso estuvimos haciendo todo ese proyecto. Me tocó hacer todo ese proyecto desde la ingeniería hasta el cierre igual, ¿no? Así es. Comprendo. Acá, sí, acá tengo unas cuantas imágenes, ¿no? Estas son, bueno, la primera es la de Minera Babel, las tres primeras en sí, y la última es de Constancia, ¿no? Acá se está viendo el tema del tendido que se hace con el winch y freno, ¿no? Para el tema de tendido de la línea. En Constancia, por ejemplo, era una línea de 22.9, aproximadamente 21 kilómetros de línea, tenía tres circuitos de salida que alimentaban a las pozas, alimentaban a estaciones de bombeo, alimentaba a una antena para, para la mina y todo, incluso al tajo, ¿no? Para las palas eléctricas, toda esa alimentación era, era el alcance de ese proyecto. Ujú. Eso. ¿Qué más? Muy bien, Raúl, excelente. Y toda esa etapa, como tú mencionas, fue ya como cargo de proyectista, ¿no? Ingeniero de Sí, diseño. acá yo prácticamente estaba de jefe de oficina técnica, Ujú. incluso ya prácticamente tenía todo un departamento de ingeniería muy aparte de mí, o sea, yo prácticamente me dedicaba a gestionarlos a ellos. O sea, el cargo de oficina técnica, aunque no creas, tiene una amplia visión. Tiene que ver el tema de la procura de materiales, tiene que ver el tema de ingeniería, tiene que ver incluso el tema de planificación, tiene que ver el tema de las valorizaciones, e incluso a veces, dependiendo de las empresas, te exigen muchas veces el resultado operativo, ¿no? O sea, el proyecto cómo va, está en positivo o está en negativo. Entonces, para todo eso yo tenía un personal, por ejemplo, yo no trabajaba solo, ahí trabajaba con ¿cuántos? Con 8 personas y con su relevo y todo, ¿no? Entonces, yo prácticamente era el responsable del área y veía todo eso, ¿no? Entonces fue una etapa interesante porque incluso al final yo y un compañero mío nos quedamos hasta el cierre del proyecto, ¿no? Yo y el residente nos quedamos hasta culminar, hasta que se cierre el proyecto como responsables, ¿no? Fue una linda experiencia en sí. Ujú. Qué bueno. Y posterior a ello, ¿qué otros proyectos manejaste, Raúl? Ya después de esto, de Cames, ya fue justamente mi último proyecto con Cames, de ahí se me nació una oportunidad, pero ya prácticamente, como yo tenía prácticamente dos especialidades a la vez, se me dio una puerta para hacer estructuras metálicas. Entonces, ahí es cuando yo prácticamente entré a técnicas metálicas y hicimos un tema de coberturas. Hicimos un cerramiento y completamiento de estructuras en la nave de Antapacay, en la nave concentradora. Ahí tengo unas imágenes, ¿no? Que les estoy mostrando. Ahí faltaba, lo que pasa que a Antapacay el ministerio le había observado que su planta concentradora no estaba expuesta, ¿no? Porque Antapacay está más o menos a 4.100 metros sobre el nivel del mar y está a un nivel isoscerámico alto, o sea, hay bastantes tormentas eléctricas. Por lo tanto, él exigió que haga un cerramiento con cobertura a toda su nave. Entonces, Antapacay contrató a técnicas metálicas y yo participé con ellas para hacer este proyecto, ¿no? Igual, en este proyecto yo estuve también de jefe de oficina técnica y hicimos este trabajo, ¿no?
Estuve ahí más o menos 6 meses con técnicas metálicas haciendo este trabajo. Ahí se hizo el completamiento de estructuras. Básicamente, en este caso, por ejemplo, técnicas metálicas, en sí su fuerte es lo que es fabricación de estructuras. Eh, entonces, pero acá hicieron el proyecto más. Entonces, todas las estructuras que levantaron, prácticamente técnicas las levantó con su propia ingeniería y yo solamente me dediqué al tema de ver en terreno que se ejecute o se desarrolle el proyecto, ¿no? Igual viendo solamente variaciones de ingeniería, pero no, en este caso yo no hice ingeniería, ¿no? Solamente hizo prácticamente variaciones, modificaciones que han propias de terreno, que en algunos casos, por ejemplo, en naves existentes, por ejemplo, hay incompatibilidad, o sea, hay propiamente, en este caso, por ejemplo, de la nave, por el tema de efecto de la vibración que tiene de los molinos, la nave sufre una distorsión, o sea, ya no es parejo, como quien diría. Entonces eso hace que algunas estructuras ya no calcen. Entonces ahí había soportes o enchapes que tenías que modificar y eso se hacía ya en campo, ¿no? Ya no se hacía en taller, que era en Lima, sino se hacía en proyecto. Entonces, de eso prácticamente yo me encargaba y igual, ¿no? Viendo el tema económico, modificaciones, ampliaciones, ¿no? Eso fue mis funciones prácticamente en este proyecto. Claro, si bien es cierto, como mencionas, tú estabas ya en campo encargándote del tema de las modificaciones netamente que se producen por los mismos trabajos allá en campo, pero Sí, también ya prácticamente te estabas un poco involucrando con el mundo de lo que es la supervisión y gestión, ¿no? sí, 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 definitivamente. Y eso me ha ayudado bastante porque yo, para ser sincero, no tenía mucha experiencia a esa fecha, solamente aquella que estaba en BABE, que habré estado 6 meses también haciendo estructuras para las pozas y nada más, ¿no? De ahí acá, bueno, con ese conocimiento empecé a trabajar acá, pero también me dieron el tema de gestión. Como acá, por ejemplo, y en todo proyecto minero normalmente siempre los inicios de proyecto no son inmediatos, o sea, hay una serie de documentos que se tienen que hacer, entonces, y en esa etapa muchas veces hay personal parado, hay horas muertas, ¿no? De horas hombre muertas. Entonces ahí se me encargó de hacer incluso esa gestión, ¿no? De cuantificar qué costo valía eso y hacer un reclamo al cliente, ¿no? Para que sean reconocidos. Entonces, también me dediqué a eso, ¿no? Y eso fue una labor que me tocó hacer acá, para este proyecto. Y salió, sí, sí nos hicieron ese reconocimiento. Ujú. Así es, importante incluso la necesidad prácticamente que surge en campo, que te obliga a uno a adquirir ciertas habilidades, ¿no? En este caso también, aparte de la gestión, el manejo de personal, desarrollaste las habilidades blandas para conversar con supervisión, en este caso del mismo cliente, ¿no? Para que te puedan aprobar las valorizaciones que les hacías. Sí, 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 definitivamente. Sí, eso te ayuda bastante. O sea, hacer en las salidas bandas prácticamente ser siempre, como dice, el win to win, o sea, el ganar, ganar. Creo que es lo que tienes que siempre tener como objetivo, ¿no? O sea, no tratar siempre que el cliente tiene la responsabilidad y el contratista no. O sea, siempre tiene que haber de ambos la responsabilidad y si eres transparente, que yo sepa, hasta ahora ni una mina se pone, te dice que no, ¿no? No te reconoce siempre y cuando tú no estés tratando de querer sorprenderle o querer aprovecharte, ¿no? De una situación. Entonces, eso sí, sí es muy importante el tema de las habilidades blandas para el tema de gestión y negociación. Ujú. Así es. Y toda la etapa del 2014 fue en técnicas metálicas. Posteriormente, ¿qué otro proyecto pudiste realizar? Y este fue, creo que uno de mis últimos proyectos que ya estuve de oficina técnica. En sí, de ahí salí de acá, de esta empresa de técnicas metálicas, me tocó pasar a una empresa que era de Arequipa, que era Celin. Acá también igual, ¿no? Tuve prácticamente dos responsabilidades. Primero, inicialmente me contrataron para hacer este tema de administración de contratos en las Bambas.
donde fui, y arrancamos un proyecto, no un proyecto, ¿no? Más un servicio, se puede decir, para todo lo que es movimiento de estructura, de postería, para las palas eléctricas en las bambas. Ahí me tocó estar de representar prácticamente a la empresa e iniciar esos trabajos. Pues eso fue mi primera etapa ahí con Celín, y de ahí una vez que culminé eso, mm, me vine a Antapacay. Las imágenes que estoy mostrando ahorita prácticamente son de Antapacay, donde me tocó hacer tema ya también de supervisión. Y, yo encantado, la verdad, porque no había hecho supervisión de campo durante mi etapa laboral, entonces ya aproveché, hicimos paradas de planta en Antapacay, hice instalación de tableros de protección para todo lo que es telecomunicaciones del campamento y todo sistema de puesta a tierra. Entonces acá con Celín me quedé prácticamente unos 6 meses. Y esto fue una necesidad, creo yo, porque al final de lo bastante tiempo que yo tenía prácticamente en gabinete, en oficina, había una necesidad de también estar en campo, tener experiencia en campo. Sí, sobre todo si uno quiere que siga creciendo, ¿no? Entonces, eso fue cuando lo que hice acá, prácticamente en Celín, estuve de supervisión y posterior a ello se me dio una oportunidad ya también para trabajar en Cerro Verde y ahí es cuando prácticamente empecé a asumir una residencia. Ahí en Cerro Verde hice un trabajo de movilización de facilidades, o sea, todo lo que es campamentos, la parte eléctrica, se hizo una reubicación de las facilidades del campamento y laboratorio de geología. Y ahí el trabajo fue prácticamente hacer una nueva subestación, una pequeña subestación de 1 MVA y hacer todas las acometidas, ¿no? Hacia, hacia el laboratorio, hacia las oficinas y demás. Entonces, pero fue mi primera experiencia ya asumiendo prácticamente la residencia y toda la responsabilidad del proyecto, ¿no? Ahí estuve, esto fue ya a final del 2016. Ujú. Así es. Entonces, en el 2016 con CEMSA fue el punto de inflexión entre la etapa de proyectista, ingeniero de diseño y a la etapa de residente en sí. Sí, 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 ahí fue cuando y empecé a hacer ya a asumir el cargo de residente. Y fue una bonita experiencia, porque al final este proyecto en sí lo culminamos en su fecha y hubo buen margen de ganancia. Tanto así que al final el dueño de la empresa me dijo para continuar trabajando con ellos. Y me quedé creo que un mes más, hicimos unas licitaciones, y también nos fue bien porque ganamos un proyecto de 5 subestaciones así industriales para la planta de Molicop en La Joya. Pero ya bueno, ahí ya fue cuando también había otras oportunidades y tuve que salir. Salí de CEMSA y bueno, empecé, creo que ahí es cuando empecé a termodinámica, salté, ¿no? Hacer otra vez la parte entrar a la etapa de lo que es mecánica, ¿no? Porque termodinámica además se dedicaba a lo que era sistemas de vapor, aire comprimido, todo lo que es agua caliente, heat tracing, aislamiento térmico y demás. Y entré a termodinámica gracias a que tuve justamente en la otra empresa, teníamos un trabajo para hacer en Tambomayo. Era pintado, revestimiento, recubrimiento de 8 tanques de lixiviación en Tambomayo. Entonces yo hice toda la gestión, todo el tema de los planes de seguridad, calidad, planes de trabajo, programación inicial, y toda esa gestión se hizo en Arequipa previo a la movilización, ¿no? A proyecto. Pero sin embargo ese proyecto al final hubo inconvenientes porque creo que hubo una parte civil de los tanques no estaba liberada y había estaba cediendo según me comentaba, ¿no? Entonces se paralizó ese trabajo. Y fue justo que cuando Termodinámica creo que también tenía otro proyecto que era el tema de todo lo que es heat tracing
y aislamiento térmico para todo lo que es toda la planta de Tambomayo. Y yo pusieron un aviso y postulé, y como yo conocía la gestión del proceso para el ingreso a Tambomayo, es que me convocaron. Y ahí es cuando inicié en termodinámica. Pero igual, o sea, Tambomayo al final, ese proyecto de Tambomayo creo que tuvo bastante deficiencia en ingeniería, e igual, por termodinámica se empezó a retrasar el inicio de trabajos. Y justo creo que Termodinámico tuvo otro proyecto que fue en Hoshin, algo más pequeño, pero igual de la misma disciplina, que era heat tracing y aislamiento térmico en Inmaculada. Entonces, como yo estaba un poco ya suelto, porque estábamos prácticamente a la espera de Tamomayo, me designaron para ir a Inmaculada, ¿no? Con termodinámica. Y ahí es cuando hicimos el heat tracing de la planta de ácido de Caro en, en minera Inmaculada, ¿no? Para Hoshi. Y también se hizo el aislamiento térmico, ¿no? Ahí se muestran los dos tanques que está en la imagen en la parte derecha. Ese fue el trabajo que hicimos ahí. Ahí creo que estuve un corto tiempo, estuve mes y medio, si no me equivoco. El trabajo no era muy grande. Y de Así ahí, es. bueno, igual empecé, como nos fue bien en ese proyecto, igual me dieron la oportunidad para hacer otros proyectos con termodinámica. Hice en el hospital y implementamos dos calentadores de agua y con dos, o sea, hicimos en el hospital de Moquegua hicimos un sistema prácticamente híbrido de lo que es el sistema de agua caliente del hospital. ¿Por qué digo híbrido? Porque como la zona era donde era bastante de radiación solar, la propuesta era implementar paneles o colectores solares, aprovechar la radiación solar y canalizar esa agua caliente a estos dos tanques que están, ¿no? En la parte izquierda-derecha de la pantalla. Entonces estos dos tanques son acumuladores, cada uno, si no me equivoco, era de 10.000 litros o 5.000 litros, que al final hacían los dos 10.000 litros. Y en caso, por ejemplo, que la temperatura, que en este caso, por ejemplo, nos pedían que era 55 grados, que bajara, ¿no? Por el tema de que fuera de noche o cuando ya no había luz solar, la intención era que esa temperatura se mantenga. Entonces, para eso había dos calentadores a gas e incluso a petróleo, que igual garantizaban que la temperatura del agua esté a los 55 grados. Entonces, ese proyecto se hizo con termodinámica ahí para el hospital de Moquegua, ¿no? Para el hospital regional de Moquegua. Me tocó participar en ese proyecto y fue una bonita experiencia. Y de ahí igual, una vez culminado eso, igual todavía hice trabajos con termodinámica, me tocó hacer para la planta de Totus, de Huachipa, hacer todo el sistema de la línea de vapor y línea de aire comprimido. Ahí montamos una caldera Hoss, que era americana, y dos compresores de aire comprimido, ¿no? Para todo el sistema de aire que requería la planta. Era una planta de alimentación y requerían aire y a la vez vapor. Y el aire que requerían tenía que ser de una calidad pura. Entonces, por lo tanto, se instaló también en la línea de aire dos, dos filtros y secadores para tener una mejor eficiencia. Y el vapor, ¿no? Eso fueron los trabajos que hice con termodinámica, ¿no? Y eso fue prácticamente todo el 2017, que estuve ahí como igual, ¿no? Como residente. Así es. Y tenemos una pregunta de Jefferson Córdoba. Nos dice, voy a darle a emitir, allá. Jefferson Córdoba nos dice, Raúl, ¿cómo fue la transición entre empresa a empresa? Me dicen, ¿entraste por recomendación o tú te encargaste de buscar la oportunidad y adquirirla? Yo diría que es más lo segundo, o sea, buscar la oportunidad. En realidad es de ambos, ¿no? O sea, hay veces, como te vas abriendo en el mercado, vas conociendo amigos, vas haciendo, ¿cómo se dice? Contactos, y en realidad la recomendación una misma se lo hace, ¿no? O sea, cuando tú haces bien tu trabajo,
definitivamente hay otra persona que va a recomendarte. Entonces, fue eso, ¿no? Por ejemplo, para técnicas metálicas fue una recomendación. O sea, me recomendaron y justo yo estaba prácticamente libre y lo tomé. Entonces, esa fue la transición, por ejemplo, de Camesa, porque en Camesa yo estuve buen tiempo, ¿no? Prácticamente en dos etapas, antes de de estar como ingeniero, o sea, titulado, y posterior a eso también estuve, ¿no? Entonces, estuve prácticamente antes 2 años y otros 2 años más posterior a la titulación. En total estuve alrededor de 4 años y algo más, ¿no? Y, y es en la empresa en que está más tiempo. Pero para saltar de Camesa a técnicas metálicas fue prácticamente como una recomendación. Pero para hacer, por ejemplo, empezar como residente, prácticamente fue aprovechar una oportunidad que se dio. Igual me dijeron que si podía ser residente y yo dije que sí. Entonces, y ahí se abrió la oportunidad. Entonces, es de ambos, pero lo que más creo yo importa es que hagas un buen trabajo. En cualquier labor que tú estés haciendo, hagas el mejor de tus esfuerzos y eso te va a recomendar solo prácticamente. Y nunca perder el tino, ¿no? O sea, si tú quieres aspirar a algo, siempre ahí estar a la expectativa, ¿no? Pero lo que más importa es que hagas un buen trabajo y también lo que al menos yo en particular, prácticamente yo nunca he dejado un proyecto a medias, ¿no? O sea, siempre he tratado de culminarlos o cuando ya prácticamente no hay necesidad que yo me quedara en ese proyecto, recién yo salía, ¿no? O sea, de tal manera que tú prácticamente dejas abierto esa puerta, ¿no? Aquella oportunidad que te brindaron en una empresa, no la cierras. O sea, de tal manera que uno nunca sabe, puedes volver a trabajar en la misma después de un tiempo, ¿no? Eso, ese fue al menos mi experiencia, ¿no? Sí, muy buena respuesta. Espero que con ello quede absuelta la consulta de Jefferson. De igual forma, Raúl, te comento de que nosotros en realidad tenemos la dinámica de invitar a todos los participantes en la plataforma Zoom a que si en caso quisieran hacer una intervención, sea consulta o comentario, ustedes absolutamente están en toda la libertad de levantar la manito, pulgar arriba y se le procede a activar su micrófono para que de esa forma pueden hacer su intervención propiamente dicha. Entonces los invitamos porque de eso se trata, ¿no? De generar un poco el diálogo, discusión y de interactuar, no solamente entre ponente y moderador, sino también entre todos los involucrados. Ese es el plus que tenemos ahorita con el Zoom, ¿no? Porque ya que las preguntas que yo te puedo mencionar, Raúl, nos están escribiendo por Facebook o me lo envían en privado al WhatsApp o al chat interno del Zoom. Entonces dejo en la bandeja servido, como le digo, la oportunidad para que ustedes puedan intervenir. Entonces, por favor. Continuamos, Raúl, ¿te parece? Sí, sí, no, no hay problema. O sea, bienvenidas las preguntas. Estamos acá para poder compartir y absolver cualquier duda que puedan tener, ¿no? Sí, igual, ¿no? O sea, mira, acá con termodinámica hice, prácticamente me quedé un año, hice 3 proyectos con ellos y esto fue más tema mecánico, viendo el tema de energía, pero ya térmico, ¿no? Térmico y demás. Pero en parte yo también sentía que me estaba alejando, ¿no? Me gustaba esta disciplina y creo que hasta ahora es hermosa en sí, lo considero que es una disciplina bien, bien, bien hermosa, pero a la vez que como que quería regresar a hacer trabajos en minería, ¿no? Entonces fue, una vez que salí de termodinámica, creo que tuve de descanso un mes o un mes y medio, creo, y, y se me dio nuevamente la oportunidad y empecé a hacer trabajos eh, en Cerro Verde, ¿no? Primero se me dio una oportunidad para hacer de oficina técnica, porque ya creo que tenían un residente, y hicimos un proyecto, yo estuve por 3 meses, si no me equivoco, hicimos un proyecto de una bomba de arena que acá se demuestra en la imagen, y con su motor, esta bomba, el motor era, por ejemplo, de acá, de 1200 HP, y esto impulsaba el lodo prácticamente de del relave, ¿no? Entonces, acá estuve en sí un breve tiempo, estuve creo que 3 meses, si no me equivoco, y y justo acá también la misma empresa Selin creo que ganó un proyecto para hacer todo lo que es electricidad e instrumentación del taller de volquetes. Entonces ahí es cuando necesitaban un residente y yo entré, ¿no?
Entonces, entré para hacer esos trabajos que creo que acá no está, ¿no? No está la imagen. Pero bueno, se hizo el taller de volquetes de Cerro Verde para 16 camiones, era 16 bahías, y hicimos todo lo que era la electrificación, o sea, todo lo que es el cableado en baja tensión, en 480. Ya tanto para el taller de volquetes como taller de refrigeración y una sala de compresoras, ¿no? Ahí me tocó hacer de residente y hicimos ese trabajo. Ujú. Eso, y así me fui de nuevo incorporando, ¿no? Al área de minería, haciendo proyectos mineros. Así es, esa es en la etapa de Celin 2018. Posteriormente, ¿qué otros proyectos manejaste? Después de esto, al 2018, bueno, me llamaron para hacer un trabajo en Antamina, eso creo que fue el año pasado, esto fue sexto, donde me dieron nuevamente el tema para hacer la gestión, o sea, el tema de oficina técnica para un proyecto que era una variante en sí, una ampliación, porque acá este proyecto fue de dos ramales de la presa de Relaves, que en Antamina estaba empezando a crecer, entonces tenían que subir la cuota, ¿no? O sea, existía ya unas torres en la parte inferior, pero como la presa está creciendo, entonces ya quedaba muy bajo la línea, entonces tenía que subir a una cuota superior, ¿eh? Que en este caso era 50 metros más arriba. Entonces se tuvo que hacer una ubicación de torres. Eran dos zonas, ¿no? En una zona eran siete torres y en la otra zona eran nueve torres. Entonces ahí estuve haciendo tema de igual, ¿no? De oficina técnica. Nuevamente regresé en sí a hacer trabajos de oficina técnica. Y bueno, acá en sí también regresé por tema de oficina técnica, por un tema económico, ¿no? Se me ofreció una mejor pretensión laboral y acepté para venir acá. Entonces, acá es cuando hicimos la ingeniería, se hizo prácticamente igual, se hizo la ingeniería en Lima, se hizo en este caso con el software PLC-CAD y, y se desarrolló este trabajo. Igual, acá también me tocó hacer prácticamente de todo un poco, ¿no? Ver ingeniería, ver procura, ver el tema de costos, valorizaciones, ver resultado operativo y demás, ¿no? Entonces, esto fue con una empresa mixta que en sí es prácticamente es Camesa, ¿no? Y ahí justamente con ellos nuevamente, prácticamente desde años regresé y hicimos este trabajo el año pasado, ¿no? Así es, justamente lo importante que mencionas, ¿no? Nunca cerrar una puerta por más que termine la relación laboral con la empresa, quedar bien, ¿no? Para Sí, que quede abierta la puerta y tú puedas regresar en realidad cuando se te antoje, ¿no? Porque prácticamente la invitación siempre está sobre la mesa. sí, sí, definitivamente eso es muy importante. Incluso si uno quiere ser independiente, ¿no? Por ejemplo, si tú eres independiente, como empleado, has hecho un buen trabajo, eso te da chance para que tú, por ejemplo, si quieres ser como una subcontratista, quieres entrar, y sí te dan la voz, ¿no? Te dan la oportunidad para que también la hagas. Y la idea es siempre quedar bien, siempre hacer un buen trabajo. Y si haces buen trabajo, al final el tema laboral se encamina solo, ¿sabes? Solito se dan las oportunidades. Ujú. Así es. Y dime, Raúl, a propósito, con toda la experiencia que a lo largo de los años has adquirido, ¿tienes alguna proyección a mediano o largo plazo en independizar o generar o crear una propia empresa para poder ejecutar tú propio los proyectos? Sí, 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 definitivamente, claro que sí. Yo, es más, había creado ya una empresa, ¿qué año fue esto? Fue el 2016. El año 2016, cuando estuve en Arequipa, a la vez que estaba haciendo estos trabajos, yo creé una empresa y hice unas dos consultorías para un municipio que era La Joya. Hice trabajos de consultoría, de todo lo que es baja tensión, con esa empresa. Entonces,
Mi idea es en realidad encaminarlo y sobre todo dirigirlo a temas industriales, ¿no? Al sector industrial. O sea, lo dejé pausado porque definitivamente no es sencillo empezar una empresa y más aún si estás solo o no tienes a quien más te dé un soporte, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tuve algunos impases o problemas, ¿no? Que no había previsto temas de poder tener, por ejemplo, un taller donde tú puedas hacer ensambles y demás. Yo, o sea, yo a lo mucho podía hacer consultorías, pero a la vez quería hacer ejecución. Entonces ahí faltó como un local, como quien diría, como un taller para empezar ya a hacer trabajos más de mayor amplitud, ¿no? Y Claro, después, fabricaciones, propiamente dicho. sí, sí, entonces estoy en eso en realidad, todavía en realidad yo no he perdido ese enfoque, todavía lo tengo acá en mi cabeza y al final y creo que ese es mi objetivo, ¿no? En el tema laboral, la independización y empezar a hacer trabajo ya por uno mismo, y trabajando para uno mismo, ¿no? Claro, que si bien es cierto, como muchos dicen, en realidad trabajando para uno mismo se trabaja el doble hasta el triple, pero es para uno, ¿no? En realidad invitar a todos los profesionales que nos están oyendo en realidad que piensen también en eso, ¿no? En generar otro ingreso o venderse ya como profesionales y como empresa misma, ¿no? Y es importante mantener esa proyección en la mira. Sí, claro que sí, a eso tenemos que apuntar. Y eso justamente, como dije al inicio, la era de informática prácticamente te da muchas posibilidades, muchas, bastante, incluso para ser docente, este, te puedes abrir a varios mercados, incluso no solamente nacional, hasta el extranjero, o sea, pues la era de informática te abre un mundo de oportunidades, es mucho y hay que aprovechar. Y estamos en esa era ahorita, o sea, ya no estamos en la era industrial en sí, ¿no? Así es. Este, Creo que tenías un slide siguiente con un par de fotos más de otros proyectos. sí, bueno, esto fue en 2016 y de ahí, bueno, se me dio otra oportunidad y empecé a hacer unos trabajos ya también de planta, ¿no? Nuevamente, que se me dio una oportunidad para hacer trabajos en planta. En este caso, ingresé a Jaun, eso fue a finales del año pasado, o sea, el 2019, y justo prácticamente con esta empresa me pausé hasta que llegó la emergencia sanitaria, ¿no? En Jaun empecé el año pasado en diciembre y estuve hasta abril prácticamente de este año. Jaun tenía un proyecto en Las Bambas que era hacer la ampliación, o sea, incorporar prácticamente, hacer el tercer molino de bolas. Y era todo, ¿no? Comprendía prácticamente todas las disciplinas. Era hacer modificaciones en las obras civiles, hacer el cuarto de lubricación, hacer la ampliación propiamente de la nave, o sea, hacer un completamiento de estructuras para que estas estructuras recibieran al nuevo molino de bolas, y de ahí hacer el propio montaje de los equipos, ¿no? El molino de bolas, los laude, modificaciones en los nidos de ciclones y demás, y toda la parte eléctrica. O sea, acá, por ejemplo, se puso, ¿cuánto? Cuatro transformadores más uno más cuatro transformadores en sí, tres si no me equivoco, ¿cuánto eran? De 4 MVA, grandes transformadores, y entonces toda esa modificación se estaba haciendo. Entonces, yo acá entré prácticamente a hacer uno más del equipo, ¿no? Porque este proyecto era bastante enorme, ¿no? Era en costo, estamos hablando de 27 millones. Y acá yo participé prácticamente de ingeniería o de oficina técnica, ¿no? En la parte solamente de la disciplina eléctrica e instrumentación. Igual me encargaba del tema de compatibilidad de planos, incompatibilidades de disciplinas y demás, ¿no? Que tenía que interactuar para que todo saliera, no hubiera interferencia, ¿no? Sobre todo entre disciplinas. Por ejemplo, tú quieres montar un instrumento, pero no sabes si por ahí de repente van a construir una línea de tubería y al final esa instalación de instrumento va a ser modificada porque normalmente la tubería es la que manda, ¿no? Sobre el sistema eléctrico o de electricidad de instrumentación. Entonces, eso fue, acá no estuve mucho tiempo, ¿no? Prácticamente tuve 3 meses con Jao.
pero esto fue un lindo proyecto que ahorita está paralizado, está Claro, suspendido. como bien mencionas tú por el tema de la pandemia. Sí, 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 por el tema de la pandemia, pero ahí, justo acá, si ves las fotos, en la primera foto ahí prácticamente hay un vacío donde va a ir el molino de bolas. En la segunda foto estoy mostrando ahí, por ejemplo, están construyendo una rampa donde están completando las estructuras. En la tercera está los shields, que son lo que habían los tambores del molino. Son tres cuerpos que van a ser ensamblados. Ahí prácticamente están posicionando. Y la otra está ahí prácticamente la base, ¿no? Del, para recibir estos shields. Y en la parte inferior están los transformadores. Se está descargando y está ingresando a la sala, ¿no? A una sala de transformadores donde van a ser ubicados. Y justo es cuando nos agarró la pandemia y ya estaban llegando ya los estatores, que son cuatro cuartos, ¿no? Cuatro componentes que se ensamblan en el sitio, ¿no? En su posición final. Y ahí es cuando nos agarró la pandemia, ¿no? Íbamos a hacer la inspección a los estatores, inclusive se iba a haber una capacitación para el tema de la soldadura de los devanados en los estatores y Ujú. demás. O sea, este proyecto es uno de los proyectos más que particularmente me está gustando bastante, ¿no? De quererlo hacer. Pero ahora, bueno, se ha quedado suspendido, esperemos que reinicie y retornar, ¿no? A hacer este trabajo. Así es, seguro que sí, seguro que sí. Tenemos una consulta, Raúl, nos dicen, ¿qué preparación debería tener un residente de obra en minería? Bueno, el residente de proyecto, creo yo, está prácticamente casi a un paso de ser un jefe de proyecto o gerente de proyecto. Entonces, considero al menos, si uno está en la etapa universitaria o esté con tiempo, ¿no? Porque muchos, no todos inician, ni bien terminan la universidad, empiezan a laborar. Sería bueno tener una capacitación en tema de gestión de proyectos. Gestión de proyectos basados en el PMI, eso creo que es fundamental. Hoy por hoy ya prácticamente todos tienen que dominar gestión de proyectos. Todos los que se quieren dedicar a este tema de proyectos tienen que tener una capacitación en gestión de proyectos en el PMI. Eso es elemental. O sea, con esa capacitación prácticamente va a dar un enfoque de cómo se debe desarrollar un proyecto y de forma ordenada, porque prácticamente en en la capacitación te van a enseñar a cómo hacer la planificación inicial, la etapa de construcción, ver el tema de recursos humanos, de temas de adquisiciones, todo, ¿no? O sea, lo ves en macro, pero es muy importante para que uno que quiera hacer gestión, porque el residente prácticamente es alguien que gestiona el proyecto. Definitivamente es responsable de la construcción, pero al final es responsable en sí de todo el proyecto. Incluso yo diría que, y me lo han dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, en Salvador a mí me dijeron que por más que tengas tú un jefe que era jefe de proyecto, el responsable eres tú, ¿no? Porque tú estás ahí firmando como residente, tú eres el residente, por lo tanto no puedes moverte el proyecto, cada consulta se tiene que hacer contigo, porque el que está encima, el que es gerente o jefe de proyecto es prácticamente un administrativo más. El residente es el que es prácticamente el dueño de la obra, ¿no? Y el que tiene que estar permanentemente ahí. Y aparte de eso, bueno, ya creo yo, en campo uno tiene que hacerse, ¿no? O sea, un residente definitivamente tiene que conocer de la construcción del proyecto que va a hacer, el proceso constructivo, el manejo de personal, también tiene que ver con la planificación y incluso el tema de ingeniería, ¿no? Tiene que dominar el tema de ingeniería del proyecto que va a realizar. Eso, considero que es eso. Ujú. Así es. Creo que tenemos una intervención, no sé, creo que Jesús Arabia levantó la manito. Confírmanos, Jesús, si estás levantando la mano para poder participar. Si no, procede a activar tu micro, por favor, y haz tu intervención. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Muy buena presentación. Mira, yo Hola, tenía, Jesús. si bien es cierto, pues has mostrado toda tu experiencia y que te has desenvolvido en diferentes campos.
¿Cuál dirías que es la que finalmente quisieras trabajar o especializarte un poco más? A mí creo yo el tema de pruebas eléctricas, el tema de pruebas, el tema de comisionamiento. De repente sea porque no he tenido la oportunidad, pero considero que desde la etapa del proyecto o de todos los proyectos, esa es la etapa final, donde prácticamente le das el visto bueno, ¿no? Antes de la energización o puesta en marcha de cualquier de planta o cualquier sistema, ¿no? Sea sistema eléctrico o cualquier otro. Entonces, ahí estoy enfocado y el tema puede ser de paradas de planta, ahí considero que va es lo que yo apunto, ¿no? Al final, como empresa al menos me gustaría hacer esos trabajos. Ujú. Así es, yo creo que con eso contestan tu pregunta, Jesús. Ya, sí, levanta el pulgar arriba. Listo, Raúl. Y para finalizar, Raúl, ¿qué podrías qué mensaje nos podrías dar a todos nuestros oyentes? ¿Qué alguna reflexión si tuvieses? Bueno, sí, creo que con tema incluso personal, yo diría que, a ver, acá creo que había puesto el mensaje, ¿no? Considero que uno debe tener sus objetivos claros y uno nunca debe dejar de perseguirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, tarde o temprano esto va a pasar. O sea, si tú tienes claro, por ejemplo, en mi caso en personal, yo siempre pensé eso o siempre quise desenvolverme en el área industrial, siempre, y todavía lo tengo presente hasta ahora, ¿no? Pero no se me dio. Ni bien salí de la universidad, no se me dio la oportunidad. E incluso, bueno, no me gustaba hacer los primeros trabajos, ¿no? Sobre todo el hecho de estar caminando, el primer trabajo que me dieron, como que no sentía que para eso había estudiado, ¿no? Pero sin embargo, estaba ahí presente y entonces al final, después de un tiempo, le derrumbé y se me dio la oportunidad y la tomé. O sea, entonces, por eso es que yo considero que este sería mi mensaje de mí, ¿no? Que uno debe tener sus objetivos claros y nunca dejes de perseguirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque tarde o temprano esto va a pasar, va a pasar. O sea, va a suceder, aquello que te propongas, lo vas a hacer. Ese es mi mensaje, creo yo, final. Así es, yo creo que queda muy claro el mensaje, la reflexión, Raúl. Agradecemos más bien el tiempo que te has dado para hacer esta charla y los invitamos a todos nuestros oyentes a reflexionar ante ese mensaje, ¿no? Si bien es cierto, tú mencionas de que las oportunidades tarde o temprano llegan, eso es muy cierto, y lo que queda para nosotros es en realidad estar preparados, ¿no? Para poder asumir el reto cuando se nos presente la oportunidad. Sí, claro, definitivamente hay que estar preparado y es muchas veces las ganas que uno le pone. O sea, y en proyectos así, ¿eh? O sea, al menos hace un tiempo no había forma de cómo uno aprender a hacer un proyecto. O sea, y después te das cuenta que no hay una carrera para que seas residente, para que seas, no sé, proyectista, no hay. O sea, esta especialidad al menos se hace en campo, o sea, la haces en el día a día prácticamente. Y lo haces prácticamente poniendo el mejor empeño, poniendo las mejores ganas. Y de esa manera aprendes, porque si también lo haces de mala manera, de mala forma, ¿no? Como que no aprendes nada, pues, ¿no? Al final, como que te vuelves incluso mediocre, ¿no? Entonces, no llegas a nada, pues, ¿no? En cambio, si lo haces bien, solito, o sea, las cosas empiezan a suceder solas. Ujú. Así es. Tenemos una última pregunta de Edison Villarruel, que nos dice, ¿nos podría decir cuál ha sido tu mayor desafío durante tu etapa laboral? Uno de los desafíos más grandes es asumir cargos de mayor responsabilidad. Definitivamente que yo, por ejemplo, para transicionar de oficina técnica, de supervisor a residente, por ejemplo, no fue sencilla, ¿no? O sea, siempre hay unas pequeñas dudas, algo que en tu interior que te dice que todavía no sé si lo harás bien o no. Eso fue, creo, un reto al final, porque también puse la mejor de mis esfuerzos y de mis conocimientos para hacerlo bien. Y eso, y al final me fue bien, pues, ¿no? O sea, eh, es en sí eso, ¿no? O sea, hacer las cosas con la mejor dedicación que uno pueda. Sobre todo aquello que te dan de mayor responsabilidad. O sea, uno quiere quedar bien y ese quedar bien
a mí en particular me hace dedicar más tiempo y esforzarme más. Entonces, a la larga uno le va bien, ¿no? Considero que esa fue la transición para ser residente de obra, fue uno de mis retos más grandes, que lo pude lograr, ¿no? Así es. Bueno, nuevamente muchas gracias, Raúl, por el tiempo por la charla. Yo creo que ha sido bastante nutritiva a nivel de conocimientos y has mostrado realmente, has resumido en realidad toda la experiencia que tienes en unas fotos completamente claras para poder entender un poco qué significa pues la ingeniería mecánica electricista en los rubros tanto de línea de transmisión como de estructuras metálicas, así como propiamente los proyectos electromecánicos a nivel de residencia o supervisión en campo. Entonces, gracias y asimismo gracias a nuestros oyentes, les agradecemos las preguntas, les agradecemos a los que nos han estado siguiendo en Facebook y a los que han estado consultando por Facebook y por Zoom. Les invitamos esta charla para los que no han podido asistir. Hay varios de mis amigos que me escriben al interno que han estado en reunión familiar. Me dicen de que ¿dónde lo pueden ver? Lo pueden ver en una media hora, va a estar subida a la plataforma de Facebook y lo vamos a cargar también a la plataforma de YouTube que tenemos. Muchas gracias, gracias por la asistencia, gracias por las consultas. Nuevamente, gracias Raúl, que tengas una excelente semana y adelante con muy buenas vibras con ese proyecto que ha dejado en stand-by. Gracias a ti, Fernando, por la invitación y igual manera, cualquier cosa, estoy ahí, están mis números de contacto, mi correo, estamos a predisposición del público y de ustedes, ¿no? Gracias por todo. De acuerdo, Raúl, muchas gracias. Cuídense. Gracias.